Bien, señores, al inicio del programa hablamos un poquito extenso sobre el Día Mundial de la Madre Tierra, que es hoy, 22 de abril. Hacíamos alguna pincelada. Por ejemplo, yo tenía un dato de que se está acelerando el ritmo de destrucción del planeta por el descuido y el desinterés. Eliminan cada año 10 millones de hectáreas de bosques. Y también decía algo de nuestro invitado, Maspuí, está con nosotros, que él es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático. En una entrevista de la fecha para el Caribe, Maspuí decía que en el 2100, perdón, no el 10, en el 2100 se perdería el 13% del territorio y desaparecerían Macao, Ubero Alto, Punta Cana, Cabarete y varias localidades más. Uno dice, pero está muy lejos eso. No, pero parece que es como para preocuparse, Max. Buenos días. Buenos días. Encantadísimo de compartir con ustedes y con todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Parece lejos, pero eso es ya. Claro. Eso es en este momento. Y justamente hoy es el Día de la Tierra. Y el lema del Día de la Tierra es una sola tierra. El lema del Día de la Tierra de este año. Pero ese fue el lema de la Conferencia de Estocolmo, que se dio hace 50 años. Y también ese era el lema, una sola tierra. Y uno dirá, pero ¿qué tiene eso que ver? Una sola tierra. Dice, bueno, es que la Tierra es llamada también el planeta verde, porque no se ha comprobado que existan formas de vida como las que existen en la Tierra en ninguno de los otros planetas. Es decir, puede ser que existan, pero hasta ahora no hay señales. Es decir, de que existan formas de vida como las que existen en nuestro planeta. Y esas formas de vida estamos hablando de la vida de infinitas especies. Es decir, no estamos hablando de la especie humana, estamos hablando de que hay la cantidad, ¿verdad?, de especies, es decir, todavía, es decir, no se conoce la cantidad de especies que existen en el planeta. Y eso es lo que está en peligro. Es decir, que todas esas especies que vivimos en el planeta, estamos en equilibrio. Es decir, se ha hablado de que existe un metabolismo del planeta, en el que las especies vegetales, animales, y todas las formas de vida, vegetal y animal, todas las formas de vida, es decir, están relacionadas con las demás. Si se rompe ese equilibrio, bueno, están desapareciendo muchas especies. Y esas especies, una vez desaparecen, ya no van a volver a existir. Y si se rompe ese equilibrio, entonces no es una especie que va a desaparecer. Es decir, no se sabe realmente cuál puede ser el curso que sigan las cosas. Ahora, ese equilibrio se ha ido estableciendo desde tiempos inmemoriales. Son millones de años que han conducido al establecimiento de ese equilibrio. Y hay una especie que tuvo un desarrollo particular hace 10.000 años. Y 10.000 años no es nada. Para el planeta no. Para el planeta no es absolutamente nada. Para el ser humano sí, pero y hay una especie que empezó a desarrollarse de manera particular hace 10.000 años, y fue la especie humana. Y esa especie humana, bueno, se fue estableciendo, fue descubriendo la agricultura. Y hace 4.000 años, solo 4.000 años, que es absolutamente nada, porque se desarrollaron las llamadas grandes civilizaciones. Y en esos 4.000 años es que ha pasado todo. Bueno, no es que ha pasado todo. Quiero decir, lo que sabemos. Quiere decir, la huella humana sobre la Tierra, sobre el planeta, se ha desarrollado, ¿verdad?, en esos 4.000 años. Ahora, en los últimos 150 años, se está desarrollando un proceso impulsado por el hombre, por los seres humanos, que está poniendo en entredicho todo ese equilibrio que ha venido estableciéndose a lo largo de millones de años. Y ese es el tema del cambio climático. Y el cambio climático significa que, si bien que a lo largo de esos millones de años el clima se ha modificado muchas veces, ha habido periodos de glaciación, que toda la Tierra se ha congelado, ha habido periodos de deshielo,
Pero lo que está pasando ahora es único, porque es la primera vez en todos esos millones de años que el clima se está modificando por el efecto o bajo la acción de una de esas especies, que es la especie humana. Que lo que está haciendo la especie humana en el planeta está trayendo como consecuencia que se modifique todo ese equilibrio, todo ese metabolismo. Y eso se sabe porque desde hace 150 años fue que se empezaron a medir de manera sistemática las temperaturas. Y ya se ha observado que en ese periodo de tiempo las temperaturas han ido en alza constante. Y hace menos de 10 años, es decir, en el año 2013 fue que se confirmó que con un grado de certeza científica de un 95%, esos cambios que se están dando en las temperaturas, el calentamiento global del planeta y el cambio del clima, que es la consecuencia de ese calentamiento, es el resultado de la generación en exceso de gases de efecto invernadero. Cuando digo en exceso, es que la emisión de carbono, de metano, de muchos gases es algo natural, pero como producto de la acción humana, se ha venido produciendo esa emisión mayor y ese calentamiento del planeta. Y eso está alterando todo el clima con muchísimas consecuencias sobre la vida humana. Una de esas consecuencias es el alza del nivel del mar. Y nosotros vivimos en una isla, entonces a nosotros nos toca de manera particular ese fenómeno. Hay islas que ya están siendo totalmente, toda su población está siendo desplazada a otras islas. En el Pacífico hay islas que no tienen montañas, están prácticamente al ras del mar. Planas. Y en la medida en que suben las aguas, esas islas van a desaparecer y toda su población está siendo trasladada a otros territorios. Ahora, se puede trasladar toda la población de una isla a otra isla o a un continente. Pero no se puede trasladar la especie humana de un planeta a otro. Y por eso es el lema del Día de la Tierra de este año 2022, que es el mismo de la Conferencia de Estocolmo hace 50 años, en 1972. Una sola Tierra. Dicho de otra manera, no hay un planeta B. Si este se descompone, no hay dónde ir, no hay planeta B. Y en el caso de República Dominicana, bueno, tenemos una situación que no es que es grave, es gravísima, es que hoy la economía dominicana gira en torno al turismo. El turismo es la columna vertebral de la economía dominicana. El turismo dominicano es fundamentalmente de sol y playa. No es un turismo de salud, no es un turismo cultural, aunque hay gente que viene. Hay gente que viene por razones de salud, hay gente que viene por convenciones, hay gente que viene por el acervo cultural del país. Pero lo fundamental del turismo dominicano es un turismo de sol y playa. Y si las playas se desequilibran, se destruyen, se erosionan, entonces estamos hablando del soporte fundamental de la economía dominicana. Eso no es para dentro de 100 años. Es decir, ya las playas se están erosionando. Cualquier persona que me pueda estar mirando en este momento no tiene nada más que ir a las terrenas y que vea lo que está pasando en Playa Popi y que vea las inversiones que se han hecho, que ha tenido que hacer el Estado en Playa Popi. Es decir, precisamente porque ya el mar, es decir, está penetrando, está destruyendo, bueno, destruyó la playa ya, una buena parte de la playa, está destruyendo ya la cárcel, se están yendo todos los cocoteros ya. Entonces, para poder proteger la carretera, se han tenido que establecer un muro de gaviones ahí en la playa. Max. Pero ese es un ejemplo. Bueno, eso no es 2030, eso Max, es ya. En Samaná es tan evidente que tú ves las raíces de las palmeras y de los cocoteros a simple vista. Sí. Y eso, aunque la gente crea que eso es naturaleza, que eso es bonito y que eso es naturaleza, eso es corrosión. Dicen algunos científicos que nosotros vivimos el antropoceno, la era geológica en la que el ser humano es el único responsable de la destrucción de la Tierra o del daño que se le está haciendo al planeta Tierra.
Sin embargo, nosotros tenemos organizaciones de tipo mundial, a nivel internacional, que se han formado específicamente para proteger para las nuevas generaciones el cuidado del planeta, la permanencia del planeta, o mejor dicho, la vida del planeta para que otras especies o otras generaciones de humanos puedan vivir en él. República Dominicana es miembro de varias de esas organizaciones, inclusive tenemos una participación activa. Pero a pesar de ser miembro de esas organizaciones, durante muchos años hemos estado de espaldas a los cambios medioambientales. Hemos permitido siembra en zonas protegidas, hemos permitido la construcción en zonas de playa, donde inclusive construir ahí no es que resulta un privilegio para las personas políticamente conectadas, sino que también se convierte en un riesgo para el que permanece ahí con el tiempo. Hay un estudio que, bueno, ustedes mismos tienen, de que nosotros vamos a tener cambios dramáticos a nivel geológico en zonas costeras como Samaná, como Punta Cana, donde ya hay erosiones importantes. ¿Qué se está haciendo a nivel de estudios para medir el impacto a futuro que vamos a tener geológicamente y para tratar de contrarrestar el tiempo en el que nos va a impactar o hacer que eso reverse? ¿Está República Dominicana verdaderamente interesada en eso? República Dominicana forma parte de los principales convenios ambientales y climáticos. Los convenios climáticos más importantes, vinieron de la cumbre de Río en el año 1992. Allí se determinó el establecimiento del convenio sobre la protección de la biodiversidad. Ahí se estableció el convenio de Kioto, el convenio también de cambio climático. Estos convenios han evolucionado y el último en importancia es el Acuerdo de París del año 2015. República Dominicana forma parte de todos los convenios. República Dominicana está cumpliendo. Pero los cumplimos. Sí. Porque hemos tenido críticas por no cumplir el Acuerdo de París. Sí, pero esto hay que verlo desde la perspectiva siguiente. Los procesos que se están dando son fundamentalmente, que afectan el clima, son fundamentalmente procesos productivos. Estos procesos productivos, el gran proceso productivo, universal hoy, ha sido el desarrollo del sistema industrial. Y es el desarrollo del sistema industrial el que ha producido el uso de combustibles fósiles, y es el uso creciente de los combustibles fósiles el que ha estado generando fundamentalmente el calentamiento global y el cambio climático. El acuerdo más importante para frenar este fenómeno es el Acuerdo de París. Pero el Acuerdo de París no establece ninguna obligación. Todos los compromisos son voluntarios. O sea, los países se obligan a sí mismos. Ahora, un país como República Dominicana se ha comprometido a reducir su emisión de gases de efecto invernadero en un 27% de aquí al año 2030. Pero eso cuesta $18 mil millones. Entonces hay que buscarlos. Ahora, los países en vías de desarrollo, que no son los que hemos generado el cambio climático, estamos planteando que son los países que han generado el cambio climático los que deben de pagar. Sí, pagar. Eso en base al principio de justicia climática. Y en la conferencia de Copenhague, que fue en el año 2007, si mal no recuerdo, los países desarrollados se comprometieron en aportar, por esa razón, $100 mil millones anuales. Hasta ahora no lo han hecho. Están aportando, pero no han llegado al compromiso. Ahora, países como República Dominicana tenemos la facultad de decir, nos comprometemos a reducir en un 27% la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, condicionado a que nos aporten los recursos financieros y la capacidad técnica. República Dominicana había condicionado la totalidad de su acción a recibir esos fondos.
se había comprometido a reducir en un 25%, aportando, sí le aportaban esos recursos. Ahora es un 27%, pero República Dominicana solo condiciona el 20%. Es decir, que República Dominicana es un país que ha demostrado su responsabilidad, que dice que de esos 18 mil millones de dólares que se necesitan, es decir, la parte, vamos a decir, la quinta parte de ese dinero, lo va a poner la propia República Dominicana, pero el resto tienen que ponerlo los países desarrollados. Y en ese sentido se están haciendo los planes, se están haciendo los compromisos. Pero lo que se necesita hacer es mucho más. Es decir, los países desarrollados tienen que hacer más y nosotros también tenemos que hacer más y tenemos que tomar toda una serie de medidas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en la República Dominicana no estemos permitiendo utilizar las mejores tierras para construcción de viviendas? Es decir, las mejores tierras de Moca, de La Vega, del Cibao, las mejores, una parte de las mejores, unas tierras muy buenas que hay en Baní, que esas tierras se utilicen para construir viviendas. ¿Por qué? Porque no hay una ley de ordenamiento territorial. ¿Y desde cuándo tiene que haber una ley de ordenamiento territorial? La ley 6400, que es la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es del día 18 de agosto del año 2000, estableció que había que establecer una ley de ordenamiento territorial. Tenemos 22 años en eso. Pero la ley, la ley 1, la ley del año 2012, que es la Ley General de Estrategia General de Desarrollo, establece que República Dominicana se abocará a un proceso de descarbonización de su economía. Pero la descarbonización significa que no se va a utilizar ni petróleo, ni carbón, ni gas para la generación de energía eléctrica, pero eso lo dice hace 10 años. Pero eso, después que se estableció esa ley, se construyó Punta Catalina. Es decir, después del mismo año que se votó esa ley, se decidió construir Punta Catalina. Entonces, el tema es que no es solamente los compromisos internacionales que el país establezca, sino hasta los propios compromisos que el país se da. Es decir, no los estamos cumpliendo, pero ustedes me dirán, pero República Dominicana cuenta muy poco. Cierto, cuenta muy poco, pero somos todos los que tenemos que cumplir. República Dominicana tiene que poner su parte. Es decir, nosotros tenemos que hacer esas cosas. Entonces ahí hay un tema evidentemente de responsabilidad política, cierto, pero también de correlación de fuerzas sociales. Porque si no se han tomado las medidas políticas es porque socialmente hay fuerzas que lo han impedido. Ese es el tema. Es decir, es que hay fuerzas sociales, económicas y sociales que han impedido que se establezca la ley de ordenamiento territorial. Entonces, ese es el tema fundamental, no de República Dominicana, sino del mundo entero. Nos queda poquísimo tiempo para concluir la entrevista. Lamentablemente el tiempo en televisión siempre es un dolor de cabeza, pero es bueno que hayas venido en una jornada como la de hoy. Te agradecemos porque sabemos que hay múltiples actividades, Día Mundial de la Tierra. Hay quienes consideramos que hay esperanza, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que han ido adquiriendo una conciencia distinta también relacionada a lo que nosotros hemos podido ir incorporando a nuestra cultura. Dices tú la frase de que no hay otro planeta. Yo estaba diciéndole a los compañeros que hay uno que se llama Kepler y tiene un número rarísimo que está a 300 millones de años luz, o 300 años luz para ser más específica. Pero el mensaje en un día como hoy, ¿hacia dónde crees que debe estar orientado desde nuestra acción individual, desde nuestro grupo colectivo más inmediato? Bueno, pienso que justamente esto es fundamental porque la responsabilidad colectiva es individual y la responsabilidad colectiva se expresa a través del Estado, a través de las organizaciones a las que pertenecemos, a través de las universidades en las que estudiamos, ¿verdad? O que nos orientan, a través de las asociaciones, incluso de las iglesias, en fin. La responsabilidad colectiva se expresa
a través de todas las formas organizadas, ¿verdad?, de vida. Pero también hay una responsabilidad individual, porque el Estado traza pautas, pero somos nosotros que cumplimos. Por ejemplo, si se dice que está prohibido tal cosa, bueno, la medida es estatal, pero quien tiene que cumplirla es el ciudadano. Entonces ahí intervienen dos aspectos, que son la coerción y el consenso. Es decir, si se establece a nivel de la sociedad que no se deben destruir los manglares, por ejemplo, porque son una barrera protectora de las costas. Es decir, ese es un tema, porque yo decía, cuando hablamos de la erosión y de la pérdida de playas, también tiene que ver con lo que hacemos. Una cosa es el cambio climático, pero si yo destruyo el manglar que protege la costa, yo lo que estoy haciendo es acelerando un proceso. Claro. Pero si yo planto manglares, yo estoy frenando ese proceso negativo. Entonces ahí intervienen dos factores, coerción y consenso. Consenso, ¿cuál es? Yo acato la ley. Bueno, lo otro, yo no lo acato, yo violo, entonces yo debo ser sancionado. Sí, la consecuencia. Es decir, yo debo pagar las consecuencias de ese hecho negativo. Pero debo decir otra cosa, aprovechar, sé que se está acabando el tiempo. Hay algo terrible que está pasando en el mundo ahora. Hay algo terrible que es fatal. Es decir, que es la guerra en Europa, que justamente nos llama mucho la atención, aunque en el mundo hay 20 guerras en este momento. Sí. Hay guerra en Yemen, hay guerra hay muchas guerras, pero la que se está produciendo en Ucrania nos sacude. Nos sacude primero porque es en Europa, ¿verdad? Y cómo está pasando eso, ¿verdad? En Europa, pero además porque esa guerra está desestabilizando toda la economía del planeta y está dividiendo el planeta en dos. Va a haber ahora dos sistemas productivos, dos sistemas financieros, es decir, va a haber una ruptura, pero esa guerra está trayendo tantos trastornos que es una gran oportunidad. Porque en Europa ahora mismo se está dando una situación. Esa situación que se está dando en Europa es que en Europa Occidental ellos no van a poder contar con los combustibles rusos ahora, y van a tener que comprar combustibles mucho más caros ahora en los Estados Unidos. Pero eso va a alterar todas las formas de vida en Europa, es decir, eso les va a obligar a cambiar todo su sistema productivo. Sí. Bueno, pero aquí también, entonces, importar el carbón ha pasado ahora mismo, su precio se ha quintuplicado, casi se ha multiplicado por 5 el precio del carbón. Es decir, ya Punta Catalina no es rentable. Es decir, ahora mismo las energías renovables son mucho más baratas que Punta Catalina. Es decir, producir en base a energías renovables, 1 kilovatio vale 9 centavos de dólar. En Punta Catalina ya está encima de 18. Pero mientras tanto, Alemania está desempolvando su planta de carbón y otros países. Sí, vi que el gas natural estaba pero esa es una solución absolutamente provisional. Lo de Ucrania ha reivindicado el carbón. Bueno, no lo ha reivindicado. No, y el gas natural no está disparando. Es que no tienen, porque es que Europa es dependiente de los combustibles rusos. Ahora, y le están echando mano al carbón porque no tienen otra cosa. Pero ahora esa es una oportunidad para nosotros. Bien. Porque el aire, el agua y el viento no se importan. Los tenemos. Entonces, es la oportunidad para transformar la economía dominicana. O sea, a pesar de todo lo desastrosa que pueda ser. El trabajo es largo, porque aquí hasta una ciclovía le han puesto toda la traba del mundo. Así es. El camino es largo. Muy bien, Max. Muchas gracias. Hay que cambiar a la ustedes. Oportuna tu presencia, como decía Yulisa, en el Día Mundial de la Madre Tierra. Así es, de la Pachamama.